En mayo de este año, China celebró una reunión de emergencia para lanzar oficialmente la Operación Trueno, dirigida a minerales estratégicos clave como tierras raras, galio y germanio. Esto no es solo una simple operación contra el contrabando, sino una limpieza profunda dirigida a toda la cadena de lavado de tierras raras que ha estado oculta detrás de terceros países y cuidadosamente disfrazada. Desde que China endureció sus restricciones a las exportaciones, muchos países, especialmente Estados Unidos, que dependen en gran medida de ellas, han enfrentado escasez de recursos. Para eludir las restricciones, comenzaron a importar grandes cantidades a través de terceros países. En apariencia, compraban tierras raras de esos países, pero en realidad obtenían recursos chinos mediante transbordo. Todo el proceso es secreto y complejo. Entonces, ¿quién está revendiendo en secreto las tierras raras de China a Estados Unidos? ¿Y qué impacto tendrá la nueva represión de China sobre esta reventa encubierta? Las tierras raras, conocidas como las vitaminas de la industria moderna, juegan un papel clave e insustituible en varios campos de alta tecnología, desde la fabricación de chips hasta el equipo militar, la navegación satelital y las tecnologías energéticas del futuro. Los componentes centrales de casi todos los sectores críticos dependen de estos materiales. No es exagerado decir que quien controle las tierras raras tendrá la ventaja estratégica en la próxima revolución tecnológica. En este juego global, China es, sin duda, el jugador dominante. Produce alrededor del 70% del total mundial de tierras raras y refina más del 90%, lo que le da un control casi absoluto sobre los eslabones clave de la cadena industrial. Sus reservas alcanzan los 44 millones de toneladas, el 49% de las reservas globales. Solo entre enero y abril de 2024, China exportó 18.000 toneladas de tierras raras, casi igualando la suma de todos los demás países. Para Estados Unidos, famoso por su poderío militar, esta dependencia es crítica. Hasta un 87% de su cadena de suministro militar depende del procesamiento chino. De 2020 a 2023, el 70% de los compuestos y metales de tierras raras que usó provinieron directamente de China. En 2023, Estados Unidos importó 9.680 toneladas métricas de tierras raras de China. Para diciembre de ese año, casi el 97% de sus importaciones venían de allí. Pero todo cambió cuando en abril de 2024, la administración Trump impuso aranceles del 34% a productos de más de 180 países, incluyendo a China. La respuesta fue fulminante. En solo 48 horas, China impuso controles de exportación sobre 7 categorías de productos relacionados con tierras raras, incluyendo materiales medianos y pesados esenciales. Esta movida cortó de tajo la vía directa de acceso de a esos insumos, amenazando seriamente a sus industrias militar y tecnológica. Pero lo que pocos sabían es que Estados Unidos ya había comenzado a eludir las restricciones mediante canales no convencionales. Durante años, buscó nuevos proveedores, como Australia, Corea del Sur y Ucrania. Pero estos países, aunque tienen minería, están muy por detrás en tecnología de refinación. Muchos de los materiales aún deben ser enviados a China para su procesamiento. En otras palabras, incluso con nuevos proveedores, China seguía siendo indispensable. Algunos funcionarios estadounidenses optaron por un atajo, crear un canal especial a través de un tercer país, siendo Corea del Sur el más crítico. Datos muestran que ha obtenido más de $12.000 millones en tierras raras chinas indirectamente a través de Corea. Samsung, por ejemplo, envió en secreto 320 toneladas de óxidos de tierras raras a empresas estadounidenses, camuflados como materia prima cosmética. Y eso no es todo. Corea del Sur, aunque depende en un 93% de China para estos materiales, revende el 37% a después de un procesamiento superficial. El nuevo teléfono Samsung S25 presume usar tierras raras recicladas, pero en realidad, el 80% proviene de contrabando desde la frontera entre China y Mongolia. Aduanas chinas detectaron anomalías. Corea del Sur aumentó sus importaciones en un 137%, pero sus industrias solo crecieron un 5%. En contraste, las exportaciones militares a aumentaron un 213%. Claramente, Corea era un puente oculto para abastecer al Pentágono. China
China advirtió a sus grandes empresas coreanas y, poco después, medios chinos revelaron una cadena negra de contrabando con galio y tierras raras. Pero Corea del Sur no estaba sola. El Reino Unido también aparece como punto de tránsito. Aunque se queja de las demoras chinas en autorizaciones, China añadió nuevas empresas exportadoras y exigió declarar el uso final de los materiales. Esto sugiere que Reino Unido también reexportaba a EE. A inicios de 2025, las importaciones británicas de imanes de tierras raras crecieron 40%, pero su demanda industrial interna representó solo el 15%. La diferencia, probablemente, fue directo a fábricas militares estadounidenses. La escasez ya comenzó a tener impacto. El caza F-35 estuvo a punto de paralizar su producción. Cada unidad requiere 417 kilogramos de tierras raras. El gadolinio permite que sus motores soporten 1500 grados centígrados. El hafnio lo hace invisible al radar. Sin estos materiales, el F-35 es chatarra. Un submarino clase Virginia necesita 4,2 toneladas. El sonar requiere herbio. Los imanes de propulsión silenciosa también. La dependencia es absoluta. Si China corta totalmente el suministro, las líneas de producción de armas NE no durarían más de 90 días, según simulaciones del Pentágono. Trump propuso alternativas: extraer tierras raras del lecho marino. Pero la tecnología minera de EE está 20 años detrás de China, y las profundidades necesarias llegan a 5.500 metros. También intentó importar desde Groenlandia, Ucrania y Australia. Pero Ucrania tiene el 80% de sus reservas en zonas bajo control ruso. Groenlandia genera residuos radiactivos y su procesamiento cuesta $300 por tonelada. Y Australia aún depende de la tecnología china para el refinado. En suma, no hay escapatoria. Reconstruir toda la cadena industrial NE requeriría $250.000 millones y al menos 10 años. En la situación fiscal actual, eso es más difícil que construir 100 portaaviones. Además, China implementó un sistema de trazabilidad digital. Cada gramo de tierras raras debe registrarse en una plataforma nacional en tiempo real: producción, transporte, exportación. Ya no hay lugar para atajos ni triangulaciones. El contrabando será cada vez más difícil, y el control chino más férreo. Con la puerta cerrándose, Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva. ¿Seguir jugando al borde de la guerra económica? ¿O repensar sus relaciones estratégicas? Mientras tanto, la industria militar, tecnológica y energética del país más poderoso del mundo está atada al suministro de un recurso que no controla, en manos de su mayor rival. Esa es la paradoja del siglo XXI. Y la Operación Trueno no es un juego de poder, es un recordatorio de que, en esta guerra silenciosa, quien controla los materiales, controla el futuro. El mayor riesgo no está solo en la escasez, sino en la vulnerabilidad expuesta. Estados Unidos, que durante décadas lideró la carrera tecnológica, ahora depende de su principal competidor para sostener sus sistemas de defensa, su red energética avanzada y su industria de semiconductores. La misma nación que presume su autosuficiencia armamentista podría, literalmente, quedar inoperativa por un bloqueo de exportación. Y mientras algunos en Washington discuten sobre sanciones y subsidios, en Pekín ya se trazan los próximos 10 años de dominio sobre la cadena global de suministro. China no solo controla la extracción y refinado de tierras raras. También lidera la innovación para reciclarlas, sustituirlas o incluso reducir su uso. Mientras Occidente intenta asegurar contratos y levantar plantas, China ya está produciendo nuevos materiales magnéticos más eficientes y ecológicos. Si gana también esa carrera, la brecha dejará de ser industrial y se volverá civilizacional. No se trata solo de quien fabrica más, sino de quien diseña el futuro. Y hoy, el futuro se está moldeando con elementos que cruzan los océanos sellados con tinta china. Estados Unidos, por su parte, enfrenta una decisión crítica. O reconstruye con urgencia una cadena productiva que ha dejado en manos extranjeras, o seguirá viendo cómo sus industrias claves se tambalean ante la menor sacudida de Beijing. Pero esta no es una tarea técnica ni financiera únicamente. Es una cuestión de visión,
de voluntad y de coordinación nacional. Porque mientras la tecnología es global, la seguridad sigue siendo nacional. Y ningún país puede proteger sus intereses estratégicos si no controla los materiales que los hacen posibles. Así concluye la historia detrás de la Operación Trueno. Una operación que no necesita misiles ni portaaviones para causar estragos. Una acción silenciosa, quirúrgica y devastadora que ha puesto de rodillas a los centros industriales más avanzados del planeta. En la guerra por el futuro, ya no se trata de petróleo ni de oro. Se trata de neodimio, praseodimio y disprosio. Y quien los tiene, manda. Lo que está en juego no es una transacción más. Es la arquitectura misma del poder mundial. Y mientras algunos aún debaten si esta crisis es real, en las fábricas de China el futuro ya se está forjando, gramo a gramo.